parte nuestra la intercesión que necesita para hablarnos en su palabra. Especialmente, Señor Jesús, encomendamos que pongas en él las palabras indicadas. Mueve su corazón para que fuera como si tú mismo nos hablaras. Derrama en él los dones y las gracias necesarias para que nuestro corazón entre en la sintonía de esta palabra que tiene vida eterna y se transforme y vivamos una conversión constante. Por eso te pedimos que derrames las gracias y los dones sobre nuestro hermano Saúl, para que con la seguridad que da quien recibe tu Espíritu, nos predique en tu nombre. Y a ti, Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, te suplicamos, ruegues por él, lo ampares de toda acechanza, de toda desidia, y pongas en nuestros corazones, como tus hijos, lo necesario en paciencia, en gracia, en paz, para que recibamos en tu palabra lo necesario para que cada uno de nosotros salga de aquí alegre, animoso y confiado en la acción del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Buenas noches. ¿Se escucha bien, hermanos? Desde que estaban estos trabajando en el ministerio, ahora se me hizo novedoso. Para tener libertad de movernos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten, hermanos? Es una noche especial, es una noche de la vigilia, de la velada de Pentecostés. Cuando ocupamos verdaderamente esta invocación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Todos tenemos el Espíritu Santo por el bautismo. El sacramento del bautismo nos ha dado esa gracia, esa presencia tan especial en nuestras vidas de Dios Espíritu Santo. Y quisiera que pusiéramos atención a la palabra de Dios, pero quiero compartirles en esta noche. Y pongan atención porque lo voy a preguntar. Estos textos de la palabra que quiero compartir. El primero va a ser, lo que están apuntando, Lucas capítulo 24, versículo 49. Lucas 24, 49. Dice la palabra de Dios: yo les enviaré lo que mi Padre les ha prometido. Permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos con la fuerza que viene de lo alto. Palabra del Señor. ¿La repito? Dice la palabra de Dios: yo les enviaré lo que mi Padre les ha prometido. Permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos con la fuerza que viene de lo alto. Palabra de Dios. La palabra clave primera que dice la palabra del Evangelio de San Lucas es: permanezcan. Si quieren ser revestidos, y a eso venimos, hermanos, a ser revestidos con el poder del Espíritu Santo, necesitamos primero que nada permanecer. Porque muchos se pueden ir y se van a ir sin lo que esperamos y que dice el Evangelio completamente. Porque si perseveramos, si permanecemos, ¿cuál es la promesa de Jesús? Recibirán la fuerza que viene de lo alto, el poder que viene de lo alto. La palabra fuerza, poder, en el texto original se usa la palabra griega dinamis. Esa palabra donde viene la palabra dinamita, es la explosión, la fuerza. Y por eso se usa esa palabra en las diferentes traducciones de la Biblia, de la gran necesidad que tenemos. Te invito, hermano, que tiene el Espíritu Santo y queremos ser revestidos de esta fuerza que viene de lo alto, para que se transmita, se sienta. Te pregunto, volteate enseguida
se ve que tiene poder del Espíritu Santo. ¿Tiene cara de poder o no? ¿O tenemos cara de que ya es tarde, qué flojera, qué sueño? Qué difícil es entre católicos tener tiempos extras de reuniones, de reflexión, de oración. Pero puedo pasar horas en la televisión, puedo pasar horas en la expo, puedo pasar horas haciendo otras cosas, pero una hora no pudieron estar conmigo, decía Jesús en el huerto de los olivos, a sus más cercanos, Pedro, Santiago y Juan. Y en esta noche, si queremos recibir y ser revestidos con la fuerza de lo alto, lo primero que tenemos que hacer es permanecer. No te vayas, no te alejes. En el momento que nos alejemos de Dios, nuestro poder, el poder que viene de lo alto, no va a llegar a nuestras vidas. Y saben qué, hermanos, en estos tiempos difíciles ocupamos el poder de lo alto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánta gente en nuestra iglesia vemos luchas, dificultades, frustraciones, tristezas, cansancios, fatigas? A mí me invitan a predicar en diferentes comunidades, incluso dentro de la diócesis, sea en Padre, en Guaymas o en Ojoa, y te das cuenta que muchos hermanos servidores de pastorales, de movimientos católicos, de la renovación también, y están cansados, están fatigados, porque trabajan mucho y cosechan poco. Mucho esfuerzo y pocos frutos. Como que los servidores de repente llega un momento en que es que nadie se compromete. Dentro de 2 semanas una parroquia en Guaymas me invitó a todas las pastorales a hablar precisamente sobre el documento del Papa, el nuevo del amor y Leticia, sobre la alegría del amor, el amor en la familia. Y me decían los hermanos que me invitaban, es que diles que se comprometan, porque es un mal de toda la parroquia. No voy a decir parroquia, ¿verdad? Porque estamos grabando. Y en el fondo nos damos cuenta que no es un mal de un movimiento, de un grupo o de una pastoral, sino pareciera ser que nuestra iglesia entera está siendo fuertemente golpeada por el desánimo, por el cansancio, por el enfado. Y la gente termina yéndose, la gente no quiere perseverar, no quiere permanecer, ya se cansó, ya se enfadó, ya quieren andar cediendo lugares, renunciando cargos y ministerios y apostolados. Si hacemos eso, no vamos a recibir la fuerza, el poder que viene de lo alto. Necesitamos una iglesia católica con la fuerza del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Ya no podemos estar en una iglesia con una pastoral de mantenimiento, con una pastoral de supervivencia. Hay más. Vamos a la asamblea de pastoral y pues ahí está la lista. Tenemos todas las pastorales. Hay 2 o 3 gentes por pastoral, pero ahí está la lista. No es suficiente llenar papelitos, listas, nombres, cargos, puestos. Necesitamos verdaderamente que haya un convencimiento, y esto solamente proviene de la fuerza del poder que viene de lo alto. Y la promesa de Jesús en Lucas capítulo 24, versículo 49 es: permanezcan, porque van a ser revestidos de la fuerza. Este es el último capítulo del Evangelio de San Lucas. Eso lo dijo justo antes de la ascensión. Eso lo dijo los días previos a Pentecostés. Acuérdense que la semana pasada celebrábamos el día de la ascensión del Señor. Y eso lo dijo Jesús el día de la ascensión: permanezcan en la ciudad, no se aparten, porque van a ser revestidos dentro de pocos días. ¿No dijo Juan? Pero estuvieron ellos perseverando día y noche, orando 9 días y un alba. El primer novenario de la Iglesia Católica fue en los días previos de Pentecostés. 9 días y un alba, es decir, 10 días después de la ascensión, es el día de la venida del Espíritu Santo, día de Pentecostés, que significa 50 días después de la Pascua, que ya es una fiesta judía. No solamente es una fiesta cristiana, como la tenemos el nacimiento de la Iglesia Católica de manera visible, sino que ya es la fiesta de las cosechas, ya es la fiesta de cuando Moisés recibió del monte Sinaí los 10 mandamientos. Ya en la época de Jesús se celebraba también eso, el acontecimiento. Dios que entrega a Moisés, para el pueblo, los 10 mandamientos, la ley de Dios que decimos.
esa que Deuteronomio 6 dice, recuérdala, grábala, que se fundamenta en el amar a Dios también. ¿Sí? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6, versículo también 6. Nos van a encontrar ahí la esencia de la ley de la Torá, de los 10 mandamientos. Pentecostés es la fiesta en que recibimos la ley de Dios. Y por eso no es casualidad, Dios ha querido que la venida del Espíritu Santo sea en el día de Pentecostés. Ya no queda una ley externa, ahora queda una ley interna, la ley del Espíritu, aquella que es la esencia de la ley, la esencia del amor. Por eso necesitamos pedirle al Señor este poder, esta fuerza. Yo recuerdo hace unos años, tenía unos zapatos medio complicados, no sé, un corrientito, y en el invierno pasó algo bien curioso, fue a predicar a una parroquia, pero la ropa que traía, los zapatos incluidos, el piso como era, se generó una estática, ¿sí? Entonces, cuando un hermano al final del tema de una parroquia que dice me acerca a saludar, en cuanto me saluda, ahí hicimos un poco de tierra, o sea, un chispazo de toques, como decimos vulgarmente. Y el hermano se sintió la chispazo, hermano, tienes poder, me dice. Y no, hermano, no hablando de ese poder, no del poder que el mundo está promoviendo y anunciando. Estamos hablando de un poder diferente, del poder del Espíritu Santo que transforma corazones, que transforma vidas. A ese es el que venimos a pedirle al Señor en esta noche. Y no podemos irnos igual como venimos, cansados, enfadados de la lucha, del combate espiritual, de las dificultades, de las tristezas. Vienen tiempos difíciles en la iglesia, hermano. No estoy espantado con lo que está pasando alrededor de esta época que estaba profetizada, que estaba anunciada incluso por la Virgen de Fátima, y que ya lo estamos viviendo. Que tenemos que mantenernos en la iglesia y en comunidad, leales al Papa, digan lo que digan. Nuestra fidelidad y lealtad a nuestra iglesia católica, a nuestros obispos, a nuestro santo Papa Francisco. ¿Estamos de acuerdo? Porque llegarán tiempos, ¿verdad?, en que se va a poner en cuestión, hay una persecución tremenda contra el Papa. Y le está haciendo cada vez, va a aumentar, va a subir de nivel, y no del exterior, sino del interior de la iglesia. Jesús lo vivió en la última cena entre sus discípulos. Los golpes que más dolían para Jesús fue el beso de su discípulo, amigo, traidor, Judas, con un beso de entregas al Hijo del Hombre. Esos son los golpes que más duelen, ¿sí o no, hermano? Que te digan en la calle que eres lo que sea, entonces te resbala, que digan lo que digan, pero que te lo digan los de casa, que te digan los que quieres, los que amas, eso duele más, ¿sí o no? ¿Qué le dolía más a Jesús? ¿Las ofensas de un maestro de la ley, un fariseo? ¿O la traición de su discípulo que cenaba junto con él, con quien remojaba la salsa a su propio pan? Judas, lo que has de hacer, hazlo pronto. Jesús lo estaba invitando, Judas, conviértete. Jesús siempre invitaba a la conversión, nunca invitaba a la traición, que quede claro. Los biblistas, teólogos que tenemos del siglo XX han dado esa contribución, porque por tiempo pensábamos que Jesús estaba diciendo, Judas, ven, traicióname. Jesús jamás promueve la traición, sino promueve la conversión. Es la coherencia de su misión evangélica, misionera. Desgraciadamente, Judas, en vez de hacer lo que tenía que hacer, hizo justo lo contrario: venderlo, traicionarlo, entregarlo. Ahora, ¿queremos el poder del Espíritu Santo, hermanos? ¿Queremos el poder de Dios? Hay que estar conscientes que necesitamos el poder de Dios, ¿sí o no? ¿Qué necesita poder en su vida? El poder de Dios. Levante la mano. Porque nuestro poder, nuestras fuerzas es ilimitada, ¿sí o no? Ponemos propósitos buenos y fracasamos. Vamos con ganas a una disciplina y luego caemos.
necesitamos una fuerza externa, la fuerza de Dios, el poder de Dios, para que verdaderamente nuestra vida, nuestra familia, nuestro entorno verdaderamente cambie. Yo no puedo, tengo que decir y estar bien consciente, pero Dios sí puede, porque para Dios no hay nada imposible. Y venimos con el Dios Todopoderoso, al que todo el poder ha dado en el cielo y en la tierra. Dice el Evangelio original, los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y hasta Juan, habla precisamente de ese poder que le ha sido dado a Jesús resucitado. Y la misión es por el poder de Él, por la gracia de Él. Pero la pregunta ahora es, ¿y para qué quieres el poder? ¿Para qué queremos el poder de Dios? Creo que la palabra yo voy a contestando, lo voy a guiando. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra de Dios. El día de la ascensión, Lucas, autor de uno de los Hechos, dice que dijo las palabras muy similares a Lucas 24. Le dice a los apóstoles: recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. ¿Para qué queremos el poder de lo alto? Para ser sus testigos. Lo dice la palabra. Recibirán el poder, la fuerza del Espíritu Santo, que va a descender sobre ustedes, y ustedes serán mis. Si algo ocupa, hermano, el mundo, nuestra sociedad, son testigos de Dios, del poder de Dios. Testigo, sobre la palabra testigo. Ahora, esa fuerza que es necesaria para ser testigos, ese dinamis, ese poder, esa dinamita, requerimos en momentos de dificultad también. Cuando Pedro, el primer papa de la iglesia, da testimonio con la fuerza del Espíritu Santo, ¿sí?, de la obra misionera. Hoy en la misa, precisamente la primera lectura, se habla de Pentecostés, narrado en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Quiero leerles Pedro, el que lo negó a Jesús 3 veces, junto con los apóstoles que estaban encerrados por temor, incluso, pero estuvieron orando durante 9 días en compañía de la Virgen María. Dice uno de los Hechos que eran 120 hermanos reunidos en la habitación alta, donde pedían el Espíritu Santo en Jerusalén, precisamente. Entonces, bueno, Papa Pablo VI, el beato Pablo VI, en el documento Evangelii Nuntiandi, una exhortación apostólica aproximada sobre la evangelización, en las conclusiones dice que era la Virgen María la que era animadora de la oración. Ella era la que motivaba a la oración, era la única que tenía la experiencia real, palpable del Espíritu Santo. Hoy le llamamos a María la esposa del Espíritu Santo, porque ella se encarnó Jesucristo por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso ella es la única que tiene la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, una invasión consciente de la gracia que se gestó a Jesús, el Señor, el vientre virginal de María. Los demás apóstoles no tenían la experiencia. Por eso, ¿cómo pensar que un Pedro, Santiago y Juan, que no aguantaban una hora del huerto de los olivos, iban a poder aguantar 9 días seguidos orando día y noche? La única manera, decía Papa Pablo VI, era la Virgen María. Ándale, Pedro, sigue pidiendo el Espíritu Santo. Juan, no te duermas. No te duermas, Juan. Es cierto, el Espíritu Santo, yo lo he experimentado, me cubrió con su sombra el día de la encarnación. Ella era la experta, diríamos, en el Espíritu Santo. Por eso en esta noche ella está presente aquí para animarnos y decirnos lo mismo que hace 2000 años. Ándale, Juan, ándale, Pedro, Santiago, Bartolomé, sigan pidiendo Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, todos quedaron llenos y
ya escucharon en la misa, en la narración de Pentecostés, que fue tan fuerte que todos los sentidos de los apóstoles participaron. Se oyeron el ruido, una violenta ráfaga de viento, vieron lenguas como de fuego. No era fuego, no se les quemó el pelo, eran lenguas como de fuego. O sea, parecía fuego ese asomo que veían. Tembló el lugar, sintieron y empezaron a hablar. Todos los sentidos de los apóstoles participaron, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando lo invocamos y viene a nuestras vidas. Todos nuestros sentidos tienen que ser invadidos por la fuerza, por el poder del Espíritu Santo. Amén. Y eso vamos a pedir también esta noche, que el Espíritu Santo venga con todo su poder y irrumpa en nuestro corazón. Entonces Pedro, que cuando llega el Espíritu Santo y sucede todo eso reunidos, como leíamos en la primera lectura, podríamos imaginar que la Virgen María estuvo durante 9 días dirigiendo la asamblea de oración, de invocación del Espíritu. Llega Pentecostés y llena a todos por igual del Espíritu, incluyendo la Virgen María, y María da un paso atrás. Y Pedro da un paso adelante. Abre las ventanas y empieza a predicar. El que lo negó 3 veces, ¿se acuerdan? Ahora ya no tenía miedo. El miedo se fue, porque el Espíritu Santo disipa el temor, porque donde hay amor no hay temor, dice la primera carta de Juan. Por eso cuando hay miedo en nuestras vidas, cuando hay dudas, cuando hay enfermedades, requerimos Espíritu Santo. Y Pedro abre las ventanas y predica con tal poder y dice un fragmento, o sea, la predicación de Pedro, la respuesta de la gente es impresionante. Hechos, capítulo 2, versículos 37 y 38. Al oír estas palabras de Pedro, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Y Pedro les contestó: conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Ese es el efecto de Pedro, el que lo negó, pero ahora lleno del Espíritu Santo, que se convierte. Ustedes van a ver los Hechos. Ese mismo día del Pentecostés se convirtieron 3,000 almas, 3,000 personas aceptaron la fe en Cristo Jesús, se convirtieron, se arrepintieron, se bautizaron y recibieron el don del Espíritu Santo. Una predicación, 3,000 almas convertidas. Hoy en día, 3,000 predicaciones no convierten a una sola alma. Por 15 años vengo predicando en la parroquia donde yo participo de la Divina Providencia a papás y padrinos de primera comunión. Y durante años he predicado a muchas familias ahí en la parroquia. Y había una vez una señora que se acercó con su marido hace algunos años, pocos años, y me decía: Saúl, este es mi marido, él es fan tuyo. Todas tus predicaciones, ahí están. Cuando se entera que vas a dar tema, viene. Y yo pues me emocioné, ¿no? Qué bendición que venga por la palabra de Dios. Pero dile, por favor, que sea la señora, continuaba, que deje de tomar, que deje de... O sea, empezó a darme una lista del hermano que yo me empecé a sentir vergüenza de que era servido escucharme tantas veces. Mi fan, que no le predicaba yo palabra de Dios, y el hermano, dile que me trate bien, que sea la mujer, dile que me acompañe a misa. Entonces te das cuenta qué duro puede ser, que por más que intentamos predicar palabra de Dios, no para que sean fan de nosotros, por supuesto que no, sino para que haya un cambio en nuestras vidas. ¿Cómo no hace falta que los que predicamos palabra de Dios, que los que venimos a escuchar palabra de Dios, tengamos el mismo poder que recibió Pedro, el poder de lo alto del Espíritu Santo, que con una predicación
ustedes que crucificaron a Cristo Jesús, Dios lo ha constituido Señor. ¿Sí? Fue dura la experiencia de la predicación, pero los hermanos se convirtieron. ¿Y dónde nace? El acta de nacimiento de la Iglesia Católica dice, nació el día de Pentecostés. La Iglesia Católica nace en ese día. De acuerdo, visiblemente. Estaba en el pensamiento de Dios desde la eternidad, desde el seno de la Santísima Trinidad, de Santo Tomás de Aquino, pero visiblemente fue en Pentecostés con los primeros 3,000 convertidos en la comunidad de los apóstoles. ¿Y cómo nos hace falta esto, hermanos? En nuestra iglesia recibir, experimentar el poder del Espíritu Santo, que venga y transforme. Y que nuestras predicaciones, que cuando hablemos del Señor a los demás, y cuando tú prediques palabra de Dios a los demás, también caiga la misma pregunta. ¿Y qué tengo que hacer? Hoy en día hay que responder a esas preguntas. Conviértete, decía San Pedro, conviértete, arrepiéntete, es decir, cambia, vuélvete al Señor, ¿sí? Bautízate, o sea, es decir, sumérgete en Dios para que recibas el perdón de tus pecados y la fuerza del don de lo alto. Hay que responder a esa pregunta, si no, pues ¿de qué sirven nuestras predicaciones entonces? Y ahora en estas épocas tenemos que responder hasta que también no solo qué tienes que hacer, sino también qué es lo que no tienes que hacer. Ya no podemos dejar que andemos negociando con el bien y el mal, el pecado y la gracia, no conviven. Tenemos que ser cada vez más radicales en los últimos tiempos de nuestras vidas. Amén. Gustavo ahorita leyó un texto que yo quisiera también leerlo. Y con el enfoque precisamente de esta necesidad de tener el poder de Dios, leí el texto de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4, versículos 29 al 31. Esa comunidad de apóstoles que evangelizaba, misionaba y exhortaba, como en los días de hoy todavía, pues, castigos, cárceles. Y ellos, en medio de una ocasión que fueron liberados, amenazados, no vuelvan a predicar el nombre de Jesús. A Pedro le dijeron eso, de Juan. Fueron con la comunidad y ¿saben qué se pusieron a hacer? Oración, empezaron a orar. No a lamentar, no a llorar, es que la cosa está bien difícil, bien nos quieren matar, nos vamos a otro lado, a ver cómo agarramos. No, ellos se pusieron a orar. Y la oración, Gustavo le leyó ahorita el texto, yo lo voy a volver a releer. ¿Sí? Dice la palabra. Hechos 4, 29 les dice, ¿verdad? Ellos oraban, y en la parte de la oración decía, y ahora Señor, ten en cuenta sus amenazas y concede a sus siervos, a tus siervos, que puedan predicar tu palabra con toda valentía, extendiendo tu mano para realizar curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Acabada la oración, retembló el lugar donde estaban reunidos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y predicaban la palabra de Dios con valentía. Palabra de Dios. ¿Qué pidieron los apóstoles, hermanos? Pidieron valentía. Momentos difíciles de persecución, de crisis. No, Señor, destrúyelos, quítalos del camino. Señor, no queremos problemas. Señor, ayúdanos contra nuestros enemigos. Ellos pedían ¿qué? Danos valentía, para que en medio de la persecución, en medio de las luchas, poder enfrentar con signos y prodigios. Amados hermanos, en medio de las dificultades que estás pasando, de enfermedad, de crisis económica, de desuniones, de críticas, de juicios, de divisiones comunitarias que pueden pasar en grupos y movimientos, no pidamos esas soluciones que pensamos a nuestra manera. Cámbianos de coordinador, Señor. Cámbianos de párroco, Señor. Cambia
pidámosle y empezamos a decirle a Dios lo que tiene que hacer. No le pidas que cambie eso, mejor que cambie tu corazón. No pide un cambio externo, los apóstoles pidieron un cambio interno, que ya no sea cobarde, sino que ahora sea valiente. Concédenos, valentía. Eso es que pedir, hermano. También diagnosticaron cáncer, dame valentía, Señor. Dame valentía para enfrentar la dificultad del cáncer. Y el Espíritu Santo escuchó la oración de ellos, tembló el lugar, todos se llenaron del Espíritu Santo. Y el texto termina diciendo precisamente: recibieron el Espíritu Santo y empezaron a predicar por todo el lugar. A ellos no les importaba ni el miedo a la muerte, porque estaban en la certeza que la muerte no era, es un enemigo ya vencido. El enemigo vencer que era la muerte, Jesús la venció en la cruz del Calvario con la resurrección. Ya no es el enemigo temido. La semana pasada vi el noticiero que en México hay 300,000 seguidores de la Santa Muerte. Me sorprendió la cifra: 300,000 mexicanos que adoran a la Santa Muerte, que ni es rito católico, que ni es santa. Jesús la venció. Nuestro vencedor Jesús, es una belleza. Una vez un teólogo decía que Jesús es que siendo víctima se convirtió en el vencedor. Víctor fue víctima. En Jesús, en la resurrección, venció. Cuando el demonio pensó que lo había vencido en la cruz del Calvario, Jesús demostró que Él fue el vencedor, resucitando de la muerte. Entonces Satanás se convirtió en justamente lo inverso. Víctor fue víctima, pensando que había vencido, terminó siendo la víctima del demonio. No venció, perdió. Por eso, aunque nuestros ojos nos engañen, pase lo que pase, lo que tú ocupas, lo que yo ocupo, lo que la iglesia necesita es Espíritu Santo, hermanos, para poder ser valientes, que ya no haya cobardes en la iglesia católica, cobardes ante la crítica, ante la carrilla, ante el juicio, ante las dificultades, ante los diagnósticos. Empezar a tomar nuestro papel con la fuerza del Espíritu Santo. Quiero mostrarles unos numerales muy sencillos, numerales del documento de Aparecida, Brasil, porque esto que leíamos ahorita de los apóstoles de la Biblia pareciera que es un acontecimiento muy lejano. No, sigue sucediendo hoy en día. La persecución con los cristianos ha subido de nivel. Están muriendo más ahora que incluso que hace 2000 años. ¿De acuerdo? Entonces, nuestros pastores, sucesores de los apóstoles, en este documento de las conclusiones de la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano del Caribe, documento de Aparecida, nos hablan concretamente de esto: es la actualización de la palabra de Dios, es la vivencia actual de la palabra de Dios revelada e inspirada por el Espíritu Santo. Por eso es bueno comprar los documentos de la iglesia y saber qué es lo que el Señor está diciendo hoy, por medio del Espíritu Santo, a nuestros apóstoles modernos que se llaman obispos, en comunión con el Papa. ¿El Papa qué? Francisco. ¿De acuerdo? Leo numerales rapiditos. Dice el numeral 150, fíjense. Dice: a partir de Pentecostés, la iglesia experimenta de inmediato unas fecundas irrupciones del Espíritu Santo. Vitalidad divina que expresa en diversos dones y carismas y variados oficios que edifican a la iglesia y sirven a la evangelización. Estos dones del Espíritu, la comunidad extiende el ministerio salvífico del Señor hasta que Él de nuevo se manifieste al final de los tiempos. El Espíritu de la iglesia forma misioneros decididos y valientes como Pedro y Pablo. Señalan
los lugares que deben ser evangelizados y elige a quienes deben de hacerlo. Documento de Aparecida, numeral 150. Este documento, que por cierto, el Papa Francisco, siendo cardenal en Argentina, participó en los trabajos del documento de Aparecida. ¿De acuerdo? Él estuvo en el equipo relator de las conclusiones finales, siendo cardenal de Argentina, el cardenal Jorge Gregorio, el Papa Francisco. Él participó en eso. Por eso su ministerio, su pontificado, está lleno de frases del documento de Aparecida. No crean que vine a inventar nada nuevo. Miren lo que el Espíritu ya está soplando en la iglesia. Miren lo que dice el número 362. Numeral 362 del documento de Aparecida. La iglesia necesita una fuerte conmoción que le impida instalarse en la comodidad, el estancamiento y en la tibieza, al margen del sufrimiento de los pobres del continente. Necesitamos que cada comunidad cristiana se convierta en un poderoso centro de irradiación de la vida de Cristo. Esperamos un nuevo Pentecostés que nos libere de la fatiga, la desilusión, la acomodación al ambiente, una venida del Espíritu que renueve nuestra alegría y nuestra esperanza. Por eso se volverá imperioso asegurar cálidos espacios de oración comunitaria que alimenten el fuego de un ardor incontenible y hagan posible atractivo testimonio de unidad para que el mundo crea. Y citan a Juan 17:21, Padre, que sean uno para que el mundo crea. Esto es la verdad de Pentecostés. En la misma sintonía del documento necesitamos un nuevo Pentecostés. ¿Será posible generar espacios de oración como este para pedirle al Señor que nos transforme y se acaben las divisiones y los resentimientos y los odios y empezamos a vivir la unidad de los hijos de Dios para que el mundo pueda creer? Porque luego el mundo no cree por nuestra manera de vivir. Es el número 362. La iglesia necesita, al principio de la iglesia necesita una fuerte conmoción. ¿Qué es una conmoción, hermanos? A ver, vuelta que está al lado, agarro del hombro y darle una fuerte conmoción. ¿Qué sería eso? ¿Cómo harías eso? Pues no está muy fuerte eso que digamos. Pero bueno, no lo hago muy fuerte porque lo van a desnudar tampoco. Hermanos, la iglesia dice el documento de Aparecida, y que por cierto el mismo Papa también lo ha mencionado, ¿sí? Más adelante voy a dar referencia. Ahora en la semana leí algo que me llamó mucho la atención. No sé, ¿ustedes han escuchado de Antonio de Montesinos? ¿Han escuchado de Antonio de Montesinos? ¿No? Por ejemplo, del padre Pedro de Gante, Pedro de Córdoba, ¿no? ¿Han escuchado hablar de Bartolomé de las Casas, más famoso? ¿Sí? ¿No? Son nombres que estoy hablando de hace 500 años. Resulta que encontré algo que me llamó mucho la atención. En 1982, el gobierno de México, ese entonces el presidente José López Portillo, regaló esas cosas extrañas que suceden, ¿verdad?, en los países. Regaló una estatua de 15 metros a República Dominicana, ¿sí? De un apóstol misionero, precisamente que es fraile dominico, que es Antonio de Montesinos, que resultó en los últimos años esta figura tan importante porque como el gran defensor y patrono de los derechos humanos. ¿Sí? Por eso los gobiernos han hablado de ese personaje.
Esta estatua es un artista mexicano, es de 15 metros y está Antonio de Montesinos con la mano un pie adelante y así, con esta posición, y la boca abierta, gritando, porque hay un discurso que dio impresionante. Predicó el domingo en Adviento, 21 de diciembre de 1511. ¿Hace cuánto sería eso? Hace 505 años, Antonio de Montesinos predicó, el sacerdote encargado de los dominicos le dijo, precisamente el nombre de él es Pedro de Córdoba, predica. Y después de predicar brevemente sobre el Adviento, le dijo ante este fraile Antonio de Montesinos: todos ustedes, misa dominical llena de españoles, no había indígenas, puros españoles, había mucho elitismo en esa época. Todos ustedes, se subió en el púlpito, que en aquellas épocas eran lugares altos para que toda la comunidad pudiera escuchar, no había micrófonos ni bocinas, y decía Antonio de Montesinos: todos ustedes están en pecado mortal, y si se puede se van al infierno. ¿Cómo es posible que traten así a los indígenas? No son animales, no son esclavos, son sus hermanos. ¿Por qué les ponen cargas de esa manera? ¿Que no están obligados por el Evangelio a amarlos? No son animales, son seres pensantes. Dice Bartolomé de las Casas, que estaba presente, que hizo el relato. Tenemos el relato histórico de esta homilía gracias a Bartolomé de las Casas. Toda la gente estaba impactada, conmocionados, otros estaban enojados, pero ninguno de los que yo vi se convirtió, estaba convertido. Diríamos, solo él, 2 años después, Bartolomé de las Casas vendió todos sus bienes, los repartió entre los pobres y se hizo misionero. Pero vean, los españoles dijeron al padre superior: dígale que le baje, que no predique así, si no, que se regrese a España. Y le dijo el superior: dicen que le bajes. Dice: término moderno, bájale 2 rayas, ¿verdad? Entonces usaba las rayitas en aquel entonces. ¿Y saben qué hizo el próximo domingo? Le subió: si quieren salvarse, tienen que amar a ellos que están ustedes ninguneando. O se va él, dijeron los españoles, o se va toda la congregación de los dominicos. ¿Y saben qué hicieron los dominicos? Regresaron al fraile solo, porque dijo: que se vaya uno de los hermanos y seguimos evangelizando. Qué duro, hermanos, cuando de repente se viene este tipo de experiencias. Bartolomé de las Casas diciendo que están los pobres, los despreciados de la época. ¿Y ya se acabaron el maltrato de los indígenas en el siglo XXI? ¿Cuáles son nuestros actuales despreciados, nuestros actuales rechazados? Dice el numeral 402 del documento de Aparecida: la globalización hace emerger en nuestros pueblos nuevos rostros de pobres, con especial atención y en continuidad con las conferencias generales anteriores. Fijamos nuestra mirada en los rostros de los nuevos excluidos. ¿Quiénes son los primeros excluidos? Los indígenas. ¿Quiénes son los nuevos excluidos? Ahora la lista: 19 personas, tipo de personas diferentes. Lo leo rápidamente. Los nuevos excluidos son los migrantes, las víctimas de violencia, los desplazados y refugiados, víctimas del tráfico de personas y secuestros, desaparecidos, enfermos de VIH y de enfermedades endémicas, los toxicodependientes, los adultos mayores, los niños y las niñas que son víctimas de la prostitución, pornografía y violencia o del trabajo infantil, mujeres maltratadas,
víctimas de la exclusión y del tráfico para la explotación sexual, personas con capacidades diferentes, grandes grupos de desempleados y desempleadas, los excluidos por el analfabetismo tecnológico, las personas que viven en la calle de las grandes urbes, los indígenas y afroamericanos, los campesinos sin tierra y los mineros. La Iglesia, con su pastoral social, debe dar acogida y acompañar a estas personas excluidas en los ámbitos que correspondan. Numeral 402 del documento de Aparecida. ¿Y saben cuál es la pastoral más débil de nuestra diócesis? La pastoral social. ¿Saben qué año estamos viviendo? El año de la misericordia. Donde estamos obligados, llamados a ser misericordiosos como el Padre, a hacer obras de misericordia corporales y espirituales. Llamados a ser misericordiosos. Llamados a ser misericordiosos. Y verdaderamente vas a las parroquias y te das cuenta que la pastoral social era más débil. Nadie quiere entrarle ahí. Bienaventurados los misericordiosos, dice Jesús en el Sermón de la Montaña, porque ellos obtendrán misericordia. ¿Quieres misericordia? Sé misericordioso. Muy bien. Último numeral que leo del documento de Aparecida, para pasar al último punto final. El numeral 548. Uno de mis favoritos, el documento de Aparecida, quizá mi favorito. Numeral 548, 548. En las conclusiones del documento dice lo siguiente: necesitamos un nuevo Pentecostés. Otra vez se nos dijo lo mismo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque ¿saben qué necesitamos en la iglesia? Un nuevo Pentecostés. Solamente con la venida del Espíritu Santo nuestra iglesia puede cambiar. Si nos quedamos con brazos cruzados no podemos hacer nada. Está muy difícil. Ya nadie nos cree. Ahora, ¿qué vamos a hacer si todo nos ha fallado? ¿Sabe qué necesitamos en la iglesia? Un nuevo Pentecostés. Necesitamos que el Espíritu Santo irrumpa en nuestros corazones endurecidos y que el Espíritu Santo renueve nuestra vida católica. Necesitamos una renovación en el Espíritu Santo. Y no hablo de un movimiento de iglesia, hablo de la acción renovadora del Espíritu Santo que quiere cambiar a todo bautizado, dejarse llenar y tomar por Él. Relean la primera lectura del día de hoy. O la segunda, la de la carta a los Romanos. Una lectura bellísima que habla de esto. Continúo. Necesitamos un nuevo Pentecostés. Necesitamos salir al encuentro de las personas, las familias, las comunidades y los pueblos para comunicarles y compartir el don del encuentro con Cristo, que ha llenado nuestras vidas de sentido, de verdad y de amor, de alegría y de esperanza. No podemos quedarnos tranquilos en la espera pasiva en nuestros templos, sino urge acudir en todas las direcciones para proclamar que el mal y la muerte no tienen la última palabra, que el amor es más fuerte, que hemos sido liberados y salvados por la victoria pascual del Señor de la historia, que Él nos convoca en la iglesia y quiere multiplicar el número de discípulos y misioneros en la construcción de su reino en nuestro continente. Somos testigos y misioneros de las grandes ciudades y campos, en las montañas, en la selva de nuestra América y en todos los ambientes de convivencia social. Numeral 548 fue lo que leí. Necesitamos un nuevo Pentecostés. Y para decirle al mundo dos cosas, dice el documento, ¿se dieron cuenta? Dos cosas, decirle al mundo: que el mal y la muerte no tienen la última palabra, no tienen la última palabra,
que el amor es más fuerte que todo. Ese es el mensaje de la buena nueva del reino, que Jesús ha vencido y hay que ser testimonio, porque Él ha venido a dar llenar nuestras vidas de sentido, dice el documento, dándonos fe, esperanza y amor. Pero si no nos damos el testimonio de ejemplo de nuestras vidas, ¿quién va a creer? ¿Quién nos va a creer? Una señora decía: hermano, ayúdeme a orar por mi esposo. Yo me la paso rezando, leo la palabra, vengo a misa, rezo el rosario. Muy bien, hermano, no cállese, espérese. Escuchen lo que voy a decir. Porque la señora muy compungida, hermano. Lo que pasa es que mi esposo, mientras yo rezo, mi esposo se la pasa tomando de fiesta en fiesta, se la pasa con mujeres, está tan alegre y feliz. No, hermana, paren usted ahora, que me convence, me voy con su marido. Porque él parece que la está pasando bien allá y usted la está pasando mal acá. Creo que hemos invertido, que no estamos aquí porque aquí es mejor que allá afuera. ¿Que no es mejor estar con Dios que estar sin Dios? ¿O que es muy aburrido venir a la iglesia, hermanos? ¿Qué está pasando entonces en nuestro cristianismo? Que el mundo está predicando con su mundanidad una aparente felicidad mientras entras a la iglesia católica, a las misas, y la gente que parece que solemnidad es igual a cara de dolor de estómago, con acididad y cara de chupón agrio. Y te quedas con, mira, no, hombre, para eso mejor ni voy. ¿Para qué vas? Llegas a tu casa después de la misa y con los que no van a la iglesia dicen, ay, llegas diciendo, ay, qué calor, que largo el sermón, el tardó, los cantos tan desafinados. Ya ve, mamá, te dije, ¿para qué vas? Lo dicen los que no van a la iglesia. Al contrario, si llegaras cantando a tu casa, vienen con alegría, Señor. Oye, mira, vienen con la alegría de la misa. Hace falta vivir la alegría de los hijos de Dios. No importa el problema, tenemos un Dios más grande que los problemas. Amén. O sea, no es el problema de la enfermedad nuestro más grande enemigo. Tenemos un Dios que es más grande que todo. Y para Él no hay nada imposible. Si mi vida está en sus manos, yo no tengo ningún mal, porque Él es mi pastor. Y aunque pase por cañadas oscuras, no tengo ninguno. Porque su bastón, su vara, su callado me protege, me cuida, me ayuda. Quiero terminar, hermanos, con una experiencia que me hubiera encantado desarrollarla largo, lindo y bonito. Porque esto que acabo de leerles, este numeral, el 548, 540 y qué? 548, ¿sí está bien? El Papa Francisco lo menciona en el documento, en el primer documento que sacó, en la primera exhortación apostólica posinodal, que se llama Evangelii Gaudium, sobre la alegría del Evangelio. 12 referencias al documento de Aparecida, el documento de Evangelii Gaudium. Y encontré algo que me llamó mucho la atención. Hermanos de la renovación carismática, ¿hay gente que tiene la renovación carismática? Levante la mano. Que son supuestamente los anfitriones, ¿verdad? Son minoría. Los demás le damos la bienvenida, ¿verdad? La renovación carismática hizo un acontecimiento muy interesante. Cuando el Papa Francisco sacó el documento Evangelii Gaudium, fue en noviembre de 2013. Una semana antes, hubo una reunión en Belén de Judea, en Tierra Santa. Una reunión mundial. Se llamaba la Consulta Profética Internacional. ¿Supieron de esa? La reunión de 48 países de los 5 continentes, líderes de la renovación y gente con carismas, concretamente de palabras de conocimiento, profecía, etcétera, etcétera. Carismas bien discernidos por pastores, obispos, sacerdotes. Se reunieron a orar. Y el Señor fue una experiencia impresionante. Leí el relato de los sucedidos este fin de semana, esos días, y entre ellos el Señor mostraba algo muy fuerte. Diciendo, la renovación ha perdido su poder. En un signo que sucedió en ese momento, porque se ha vuelto hacia sí misma, porque se ha cerrado la acción del Espíritu
Santo ya ha olvidado su vocación primera, que es la evangelización. Salir de los templos, salir y llevar la buena con el poder del Espíritu Santo allá a nuestros lugares. Vamos a pedir al Señor entonces ahorita en la hora santa que ese poder que requerimos renovarlo, porque el Señor demostraba en esos días que solamente en la humildad, solamente si tenemos intimidad con Jesús en la oración personal, si le pedimos a Dios que dé un corazón de misericordia, si le llamamos, le buscamos y pedimos, y si recibimos el poder del Espíritu Santo para recibirlo y caminar por hacia los no solo con un movimiento radical. Dios quiere renovar. Y eso que Dios reveló en esos días coincide con el documento Evangelii Gaudium. Encontré un montón de similitudes. Hice un estudio, un análisis de lo que pasó en esos días y el documento que se dio 10 días después, en el mes de noviembre de 2013. Y el Señor quiere que volvamos, hermanos, a pedirle, a suplicarle al Señor, a pedirle perdón, porque no hemos sido dóciles de esa oración, y que Él vaya transformando nuestra vida. Amén. Vamos a pedir entonces, pongámonos